Buenos días, bienvenidos todos a una nueva edición del videoblog de Afán por Saber, 7 días. Esta semana, comenzando con el repaso de la actividad en el blog, he publicado una anotación relativa al tamaño, a la evolución del tamaño del endocráneo y los dientes de los homininos, de nuestros antepasados. Charles Darwin ya planteó que se había producido una evolución lineal y pareja entre estos dos rasgos, el tamaño del encéfalo y el tamaño de los dientes. En este sentido, lo que ya Darwin veía, según el registro fósil, es que en la evolución de nuestros antepasados hasta llegar a Homo sapiens se había ido produciendo un paulatino crecimiento, aumento del tamaño del endocráneo y una paulatina reducción del tamaño de los dientes, sobre todo los dientes laterales, los premolares y los molares. Para explicar esto había acudido a hipótesis relativas a la evolución cultural, es decir, se decía que desde que nuestros antepasados alcanzaron la bipedia, es decir, andar sobre dos piernas, empezó un progresivo aumento del tamaño del endocráneo, lo que permitió la fabricación de herramientas, y el uso de estas herramientas hizo innecesario un tamaño grande de los caninos, no solo ya por el uso que nuestros parientes los primates hacen de los dientes en cuanto a la agresividad y a la defensa, sino también que estas herramientas, como el uso del fuego, habrían permitido una manipulación de los alimentos que, como digo, haría innecesario tener unos dientes grandes para poder digerirlos. Esta idea estaba muy asentada en la paleoantropología, sin embargo, en fechas recientes ya había varios estudios que venían a decir que esto no había sucedido de esta manera. Lo que hace el estudio que analizamos en la anotación del blog es tomar las medidas de 8 homininos en el neurocráneo y también en los dientes. Lo que se ha hecho es tomar las medidas lineales de los moldes de 8 homininos en cuanto a la superficie, el tamaño, y también en los dientes laterales, los premolares y los molares. Lo que han visto es que, aplicando análisis estadístico a los datos recogidos, han comprobado que no existe esta coevolución, esta correlación entre el progresivo aumento del tamaño del cerebro y la progresiva reducción del tamaño de los dientes. Ya habíamos visto, como digo, en otros estudios que esta correlación no era tal. Por ejemplo, el descubrimiento de unas herramientas de piedra datadas en 3,3 millones de años hace relativamente poco tiempo, ya nos decía que antes de la aparición del género Homo, alrededor de los 2 millones de años, ya había homininos que utilizaban herramientas. Por lo tanto, teniendo una capacidad endocranial relativamente pequeña, tenían, sin embargo, la capacidad cultural de fabricar y utilizar herramientas de piedra. Por lo tanto, esto, junto con otros datos, por ejemplo, que los australopitecinos no cumplían con esta hipótesis, hacía dudar de la veracidad de la aplicación de esta regla a toda la evolución humana. Como digo, este estudio lo que hace es echar por tierra esta afirmación, aunque tiene una salvedad. Se han tomado como referencia 8 especies homininas y se han dejado de lado algunas especies que son discutidas por la comunidad científica. Hablo de Homo heidelbergensis, de Homo antecessor, por ejemplo, con lo cual los propios investigadores ya apuntan en su trabajo que si se incluyeran estos taxones ya se podrían dar datos diferentes. En cualquier caso, lo interesante de este trabajo es que viene a incidir en una idea que se viene gestando de hace tiempo. Por lo tanto, plantean que tienen que llevarse a cabo nuevas investigaciones, sobre todo para saber el por qué no se ha producido o cómo se ha producido esa diferencia en las tasas evolutivas de estos dos rasgos. Tenéis el enlace al artículo original en el blog y podemos comentarlo si os parece bien. La investigación, el artículo que quería comentaros esta semana, tiene que ver con la descripción, por fin, del cráneo de Aroeira III, una cueva cercana a Lisboa, que tiene mucha importancia, no tanto por el fósil en sí, que evidentemente es llamativo, sino por la datación tan precisa que han logrado los investigadores de los sedimentos de la cueva. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando del Pleistoceno medio en Europa. Ya tenemos bastantes restos fósiles de esta época, pero lo importante es contar con una datación fiable para poder ordenar
toda la imagen acerca de la evolución de nuestro antepasado en el continente europeo. En este sentido, el estudio logra por 3 métodos diferentes conseguir una datación prácticamente perfecta de los fósiles en 408.000 años de antigüedad aproximadamente. Esto, unido a que se ha encontrado en la cueva restos de herramientas de piedra de la cultura chelense, así como pruebas del uso del fuego, aportan una información importantísima para poder interpretar correctamente la presencia de nuestros antepasados en esa cueva portuguesa. En cuanto a los fósiles, estamos hablando de la mitad de un cráneo, la parte derecha de un cráneo, al que le falta casi completamente el maxilar y por supuesto la mandíbula. Está muy fragmentado. Uno de los principales problemas de la recuperación de este fósil ha sido que estaba completamente incrustado en la roca. Y aunque nos pueda resultar llamativo, tenéis que saber que la mayoría de los fósiles requieren un trabajo, en muchos casos, un trabajo enorme de reconstrucción. Es decir, se tienen que separar de la piedra los fósiles, los restos fósiles, y insistamos en que los fósiles ya de por sí son huesos casi convertidos en piedra. Entonces esto ya es complicado de por sí, pero si encima tenemos que recuperar un número importante de piezas, de partes, por ejemplo un cráneo, después tenemos que acudir a la reconstrucción, es decir, a unir esas piezas para dar la imagen del fósil completo. En algunos casos este trabajo de reconstrucción ha tardado años, para que os hagáis una idea de lo complejo que es. Añadido también tenemos que decir, por supuesto, que tenéis que pensar que si estamos reconstruyendo un cráneo a partir de piezas, de partes muy pequeñas, hay una complejidad en cuanto a cómo reconstruimos. Es decir, podemos estar distorsionando el fósil al tiempo que lo reconstruimos, puesto que no tenemos el cráneo completo, por ejemplo. Bueno, como digo, para que no hagan una idea de la dificultad de este trabajo, a pesar de eso se ha conseguido recuperar parte del cráneo. Y los rasgos que presenta este cráneo son una mezcla, como suele ser habitual, de rasgos primitivos y rasgos modernos, aunque ya apuntan al linaje de los neandertales. Por lo tanto, lo que tenemos que saber en esta época del Pleistoceno medio, que dura unos 660.000 años, es que no tenemos claro que se haya producido una evolución lineal desde los antepasados que emigraron de África hasta Homo neanderthalensis y Homo sapiens, sino más bien lo que dibuja el cuadro del registro fósil en Europa es que ha habido diversas migraciones dentro del continente, y eso ha provocado diferencias anatómicas entre distintos miembros, distintos individuos, y por eso no podemos ver un camino lineal que en cualquier caso ya sabemos que, hablando de evolución humana, es casi imposible. Es decir, lo que se da siempre es como la ramificación de un arbusto y mezclas entre sí. En definitiva, lo que yo destacaría de este trabajo es que vamos conociendo nuevos detalles de yacimientos en Europa, con una datación muy fiable de los restos, una documentación de fauna, restos de cultura chelense, uso de fuego, etcétera, aparejado a los restos fósiles. Lo que digo nos permite comprender mejor cómo ha sido la evolución en el continente. Como siempre, tenéis toda la información en el blog con el artículo y algunas noticias para que comprendáis y contextualicemos el descubrimiento. El libro que quería recomendaros esta semana es La biología en la antigüedad y en la Edad Media, publicado por la editorial de la Universidad de Salamanca. Este trabajo, del año 2002, es la primera parte de una trilogía que pretende analizar la evolución y la historia de la biología desde el comienzo del registro histórico hasta la actualidad. Este primer tomo, como su título indica, evidentemente, trata desde el origen, como digo, del registro histórico, de los registros acerca de la evolución del pensamiento humano, hasta la Edad Media, y los otros dos se dividen desde el Renacimiento al siglo XX y del siglo XX hasta la actualidad. En este trabajo encontramos
una historia de la biología, del pensamiento biológico, bastante interesante porque no parte de las discontinuidades habituales que encontramos en este tipo de trabajo, en el sentido de compartimentar por civilizaciones o por periodos históricos, dando la sensación de que las ideas nacen, mueren en un periodo histórico determinado. Aquí lo que vemos en realidad es una continuidad del pensamiento biológico, aunque evidentemente, como todo trabajo histórico, tiene su complicación en el sentido de interpretar cuál ha sido la forma de pensar de nuestros antepasados, cuando en muchas ocasiones no contamos con registros históricos fiables. La labor, por tanto, del historiador de la ciencia es doble. Primero, recopilar las fuentes originales para poder analizar su estudio, y después tener la capacidad de interpretar qué es lo que pensaban esos protocientíficos acerca de lo que estaban viendo. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, es un libro muy interesante, repleto de información, bien documentado, con una bibliografía muy completa, que nos permite, como digo, estudiar la evolución del pensamiento biológico en Grecia, en Roma, el surgimiento de las universidades, etcétera, etcétera. Muy interesante, como digo, para comprender la biología y cómo prosperaron el pensamiento científico en el Renacimiento y con posterioridad, con la Revolución Científica. Así que un libro muy recomendable. Tenéis, como siempre, toda la información en la ficha del libro. Bueno, pues eso ha sido todo esta semana. Espero que os haya parecido interesante. Tenéis la información, el enlace a la anotación en el blog con toda la información relativa a lo que hemos estado comentando, y como siempre os ruego que lo divulgáis, lo compartáis y me comentéis lo que os parezca interesante. Un saludo a todos y nos vemos la semana que viene.